Era una noche tranquila en la Ciudad de México. En un pequeño departamento iluminado por la cálida luz de una lámpara de escritorio, Alejandro se encontraba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. Frente a él, su padre, Esteban, lo observaba con una mezcla de ternura y expectación. «Papá», susurró Alejandro, sin levantar la mirada. «Dime, hijo», respondió Esteban, con una voz suave y paciente. El silencio se alargó unos segundos hasta que Alejandro tomó aire y, con un poco de nerviosismo, dijo: «Me gusta alguien». Esteban sonrió y asintió. «Eso es algo bueno, hijo. ¿Quién es esa persona tan especial para ti?». Alejandro tragó saliva antes de responder. «Es mi amigo Diego». Hubo otro silencio, pero esta vez, Alejandro sintió la calidez de la mano de su padre posándose sobre la suya. «Gracias por decírmelo, hijo. Sé que esto no es fácil para ti», dijo Esteban con una voz firme pero comprensiva. Alejandro, sorprendido por la reacción de su padre, levantó la mirada. «¿No te molesta?». Esteban negó con la cabeza. «¿Por qué habría de molestarme? Eres mi hijo y te amo tal como eres. Lo único que quiero es que seas feliz y que la persona que te guste te trate con respeto y amor». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de alivio. Nunca dudó del amor de su padre, pero el miedo al rechazo siempre había estado presente. «Papá». «Gracias», susurró con la voz quebrada. Esteban apretó suavemente la mano de su hijo antes de continuar. «Dime, ¿qué es lo que sientes por Diego?». Alejandro sonrió tímidamente. «Es alguien increíble. Siempre me hace reír, me escucha cuando estoy mal y, cuando estoy con él, siento que el mundo es más ligero, como si todo tuviera sentido». Esteban asintió con una sonrisa. «Eso suena a algo muy bonito. ¿Crees que él siente lo mismo por ti?». «No lo sé. A veces creo que sí, pero otras veces no estoy seguro. No quiero perder su amistad si no siente lo mismo». Esteban se inclinó un poco hacia adelante y con una voz sabia le dijo: «El amor, hijo, siempre tiene un riesgo. Pero lo más importante es que seas honesto contigo mismo. No hay nada de malo en sentir algo especial por alguien. Si crees que Diego también siente algo por ti, quizás podrías abrirle tu corazón con sinceridad y sin miedo». Alejandro suspiró profundamente y asintió. Sabía que su padre tenía razón. «Tienes razón. Solo quiero ser sincero con él. Hazlo cuando te sientas listo. Y recuerda que aquí siempre tendrás un hogar y un padre que te apoyará en cada paso que des». Alejandro se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad y gratitud. Esa noche, Alejandro se quedó despierto en su habitación, dándole vueltas a todo lo que su padre le había dicho. Pensó en Diego, en sus risas compartidas, en los momentos en que sus miradas se encontraban y parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Se preguntó si Diego alguna vez había sentido lo mismo. Al día siguiente, en la escuela, Alejandro y Diego se encontraron en la biblioteca. Estaban estudiando juntos, como de costumbre, cuando Alejandro notó cómo Diego lo miraba de vez en cuando con una sonrisa en los labios. «¿En qué piensas?», preguntó Diego con curiosidad. Alejandro dudó por un momento, pero decidió que era el momento de decir algo. «En alguien especial», respondió, sintiendo como su corazón latía más rápido. Diego lo miró con interés. «Sí. ¿Y quién es?». Alejandro tomó aire y sonrió tímidamente. «Alguien que me hace sentir muy bien. Que me hace reír, que me escucha». Diego pareció captar el mensaje, porque su expresión se suavizó y sus mejillas se tornaron un poco rosadas. «Ale, yo». En ese momento, la bibliotecaria les pidió que guardaran silencio, y los dos rieron en voz baja, rompiendo la tensión del momento. Sin embargo, Alejandro supo que la conversación no había terminado. Esa misma tarde, Alejandro y Diego decidieron salir a caminar por el parque. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era un momento perfecto. «Ale,
Quiero que sepas algo, dijo Diego, deteniéndose bajo un árbol frondoso. Alejandro lo miró expectante, su corazón martilleando en su pecho. Yo también siento algo por ti, continuó Diego, con una tímida sonrisa. El alivio y la felicidad inundaron a Alejandro. Sin pensarlo, se acercó y tomó las manos de Diego entre las suyas. ¿De verdad?, susurró, casi sin creerlo. Diego asintió. Sí. Siempre me ha gustado estar contigo. Me hace sentir seguro, feliz. Y he sentido esto por mucho tiempo, pero tenía miedo de decirlo. Alejandro sonrió, sintiendo una calidez recorrer todo su cuerpo. En ese momento, supo que el amor que sentía era real, correspondido y hermoso. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban. No había prisa, solo la certeza de que estaban juntos en este camino. Lo mejor de todo, tenía a un padre que lo apoyaba incondicionalmente. Y, ahora, tenía también a Diego, con quien comenzaba una historia llena de amor, complicidad y esperanza. Los días que siguieron a aquella confesión en el parque fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro. Saber que Diego sentía lo mismo por él llenaba su corazón de felicidad, pero también traía consigo un torbellino de preguntas e inseguridades. ¿Cómo avanzar en esta relación? ¿Cómo asegurarse de que todo saldría bien? ¿Debían contárselo a alguien más? Una tarde, después de clases, Alejandro llegó a casa con la mente revuelta. Su padre estaba en la cocina preparando la cena y notó inmediatamente la expresión pensativa de su hijo. ¿Todo bien, Ale?, preguntó Esteban, dejando la cuchara de madera a un lado. Alejandro dudó un momento, pero luego se acercó y se apoyó en la barra de la cocina. Papá, Diego y yo, decidimos intentarlo. Estamos juntos, confesó, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Esteban sonrió con ternura y asintió. Eso es maravilloso, hijo. Me alegra mucho que hayas encontrado a alguien especial. ¿Cómo te sientes con eso? Feliz, pero también, tengo miedo. No sé cómo manejarlo. Es mi primera relación y no quiero arruinarlo, admitió Alejandro, jugando con sus manos. Esteban le puso una mano en el hombro y lo miró con comprensión. El amor siempre tiene incertidumbre, hijo, sin importar a quién ames. Lo importante es que se cuiden el uno al otro, que se respeten y que no tengan miedo de hablar cuando algo les preocupe. Alejandro asintió, sintiéndose reconfortado por las palabras de su padre. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Papá, ¿crees que debería decírselo a los demás? A mis amigos, a mi familia. No quiero ocultarlo, pero tampoco quiero que nos traten diferente, expresó con cierta ansiedad. Esteban suspiró y reflexionó un momento antes de responder. Esa decisión es tuya, Ale. No hay prisa. Lo más importante es que te sientas seguro. Algunas personas pueden reaccionar bien, otras quizá no tanto. Pero lo que realmente importa es que tú y Diego estén felices y cómodos con su relación. Esa noche, Alejandro se quedó despierto, dándole vueltas a esas palabras. Sabía que su padre tenía razón. Decidió que no había necesidad de apresurarse. Lo más importante era disfrutar el inicio de su historia con Diego. Los siguientes días fueron como un sueño. Alejandro y Diego comenzaron a pasar aún más tiempo juntos, compartiendo momentos que antes parecían simples, pero que ahora cobraban un significado especial. Caminatas largas después de clases, miradas cómplices en los pasillos, mensajes de buenas noches que terminaban en conversaciones hasta la madrugada. Un sábado, decidieron ir al cine juntos. Aunque siempre habían ido como amigos, esta vez se sentía diferente. Compartieron palomitas, rieron con la película y, en un momento de valentía, Diego entrelazó sus dedos con los de Alejandro en la oscuridad de la sala. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no de miedo, sino de emoción. Apretó suavemente la mano de Diego y sonrió. En ese momento, supo que todo valía la pena. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. Una tarde, mientras Alejandro revisaba su teléfono en la escuela, recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Así que ahora eres maricón? ¡Qué decepción!
El estómago de Alejandro se encogió. Sintió un nudo en la garganta y su respiración se aceleró. Miró alrededor, tratando de encontrar algún indicio de quién podría haber sido. No encontró ninguna cara sospechosa, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se debatía entre ignorarlo o contarle a alguien. Finalmente, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Diego. Me escribieron algo horrible hoy. Creo que alguien en la escuela sabe lo nuestro. Diego respondió casi al instante. ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Sí, por favor. Minutos después, Diego apareció afuera de su casa. Alejandro salió en silencio y se encontraron en la esquina. Diego lo abrazó sin decir nada, simplemente ofreciendo su apoyo. Alejandro sintió cómo sus miedos se disipaban, al menos por un momento. No estás solo en esto, Ale. Pase lo que pase, aquí estoy contigo, susurró Diego. Esa noche, Alejandro comprendió que, aunque el mundo pudiera ser cruel a veces, él tenía un refugio en Diego. Y eso era lo que realmente importaba. Pero la historia no terminaba ahí. Apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si reflejara las emociones de Alejandro. Se sentía aliviado de haber hablado con Diego la noche anterior, pero la sensación de amenaza seguía latente. Mientras caminaba hacia la escuela, sentía miradas sobre él. ¿Eran imaginaciones suyas o realmente alguien lo observaba con desprecio? Diego lo esperaba en la entrada de la escuela, como siempre, pero esta vez con una expresión de preocupación. Ale, ¿te sientes mejor?, preguntó en voz baja. Sí, bueno, no del todo. Sigo pensando en ese mensaje. ¿Quién pudo haber sido?, respondió Alejandro, sin poder ocultar su ansiedad. No lo sé, pero si alguien intenta hacerte daño, no estás solo. No voy a dejar que nadie te haga sentir menos por lo que eres, dijo Diego con firmeza, colocando una mano en su hombro. Alejandro sonrió levemente, pero aún sentía un peso en el pecho. Intentó concentrarse en sus clases, pero la inquietud lo carcomía. Durante el receso, revisó su teléfono y encontró un nuevo mensaje anónimo. Deberías tener cuidado con quien te juntas. No todos lo ven con buenos ojos. El miedo volvió a invadirlo, pero esta vez la ira también se hizo presente. ¿Por qué debía vivir con miedo? No había hecho nada malo. Respiró hondo y decidió que no iba a dejarse intimidar. Esa tarde, al llegar a casa, su padre lo recibió con una taza de café caliente. Esteban notó de inmediato que algo pasaba. ¿Todo bien, hijo?, pareces inquieto, preguntó con suavidad. Alejandro vaciló un momento, pero luego sacó su teléfono y le mostró los mensajes a su padre. Esteban leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Esto no está bien, Ale. Es acoso, dijo con seriedad. ¿Has pensado en hablar con alguien en la escuela? Alejandro suspiró. No quiero armar un escándalo. No quiero que me vean como la víctima, papá. Solo quiero que me dejen en paz. Esteban tomó aire y se inclinó hacia él. Hijo, ser valiente no significa soportar esto en silencio. A veces, pedir ayuda también es un acto de valentía. Nadie tiene derecho a hacerte sentir miedo por amar a quien amas. Las palabras de su padre resonaron en su mente durante toda la noche. Al día siguiente, Alejandro decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Junto a Diego, se acercó a la dirección de la escuela y habló con el coordinador. Presentó los mensajes y pidió apoyo. Para su sorpresa, los profesores reaccionaron con seriedad y prometieron investigar. Sin embargo, no todos en la escuela estaban de su lado. Durante el almuerzo, un grupo de chicos de último año pasó junto a ellos, murmurando burlas y risitas. Alejandro sintió como la ira lo invadía, pero Diego le tomó la mano bajo la mesa, en un gesto de apoyo silencioso. No les des el gusto de verte afectado, susurró Diego. Esa tarde, Alejandro comprendió algo importante: el miedo solo tenía poder si él se lo permitía. No iba a esconderse, no iba a dejarse intimidar. Tenía a su padre, a Diego y a sí mismo.
Y eso era suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Algunos compañeros se acercaron a Alejandro para mostrarle su apoyo, mientras que otros lo miraban con desaprobación. Sin embargo, la investigación de la escuela pronto dio frutos. Descubrieron que los mensajes provenían de un estudiante que había usado un número falso para acosarlo. Fue suspendido y obligado a disculparse públicamente. Cuando el chico, visiblemente avergonzado, se acercó a Alejandro para disculparse, este lo miró fijamente. No necesito tu disculpa si no es sincera. Solo espero que algún día entiendas que amar a alguien no es un crimen, dijo con firmeza. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, su padre lo abrazó con orgullo. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Eres fuerte y valiente, dijo Esteban, con los ojos brillantes de emoción. Alejandro sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que todavía habría desafíos en el camino, pero también sabía que tenía el amor de su padre y de Diego. Y con eso, podía enfrentarlo todo. La historia de Alejandro y Diego apenas comenzaba, pero ahora, más que nunca, sabían que estaban juntos en esto.